Bienvenidos a este podcast, Ecos de la Verdad, Voces que no se apagaron, presentado por Marlon Atara, Edison Medina, Juan Sebastián Guzmán, Juan Muñoz y Juan Piracoca. En este episodio vamos a comenzar un viaje a través de una historia que sigue viva en Colombia, la historia del conflicto armado. Hoy hablaremos de cómo empezó esta guerra que ha marcado generaciones, quiénes fueron sus protagonistas y sobre todo qué significa una voz dentro del informe final de la Comisión de la Verdad. ¿Por qué hablar de este tema? Durante décadas, Colombia ha convivido con una violencia que se volvió paisaje, con silencios que pesan más que las palabras y con historias que durante mucho tiempo no fueron escuchadas. La Comisión de la Verdad creó un espacio para que miles de personas contaran lo que vivieron: víctimas, familiares, excombatientes, líderes sociales, campesinos, personas desplazadas. A todo eso lo llamó voces. Y esas voces no solo revelan hechos, también revelan emociones, miedos, resistencias y esperanzas. Entender esas voces requiere comprender el camino que llevó al país a una guerra prolongada. Por eso hoy empezamos con el contexto histórico. Hemos realizado una breve línea histórica del conflicto armado. Nuestra historia reciente se suele situar en 1948, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. Su muerte desató el Bogotazo y abrió un periodo conocido como la violencia, donde liberales y conservadores se enfrentaron con una brutalidad que dejó cientos de miles de muertos. En los años 60, en medio de la desigualdad rural, la exclusión política y la represión estatal, surgieron las guerrillas. Recordemos que en 1964 se fundaron las FARC y asimismo el ELN. También en 1967 el EPL y más tarde, en 1970, el M-19. Lo que empezó como lucha armada por cambios sociales se transformó en una guerra prolongada y compleja y territorial. En los años 80 aparecieron los paramilitares, grupos armados ilegales financiados por élites regionales, narcotraficantes y estructuras del Estado, que supuestamente buscaban combatir a las guerrillas, pero terminaron cometiendo masacres, desplazamientos y alianzas criminales. El narcotráfico potenció el conflicto, dio dinero a los diferentes actores y multiplicó la violencia. Entre los 90 y los 2000, el conflicto se intensificó: secuestros, tomas guerrilleras, control territorial paramilitar, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos. Después de varios intentos fallidos de paz, finalmente en 2016, el Estado colombiano y las FARC firmaron el acuerdo final. Ese acuerdo abrió la puerta para crear la Comisión de la Verdad, que escuchó más de 30.000 testimonios. Principales actores del conflicto. Para entender la historia necesitamos identificar a los actores.
El primero, el Estado, a través de sus fuerzas militares, policía y gobiernos de turno. Su papel ha sido contradictorio. En ocasiones, protección; en otras, participación o tolerancia frente a graves violencias de derechos humanos. Segundo, las guerrillas, como las FARC, ELN, EPL o incluso el M-19, nacieron bajo discursos de justicia social, pero con el tiempo recorrieron a prácticas como secuestros, ataques, extorsiones y reclutamiento forzado. Tercero, los paramilitares, organizaciones que actuaron como extrema violencia, justificándose como una respuesta contrainsurgente. Su accionar dejó miles de víctimas civiles y una profunda huella en regiones enteras. Cuarto, la sociedad civil, campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres jóvenes, hombres, maestros, líderes sociales. La población civil fue la principal víctima, quienes cargaron con el peso de una guerra que no eligieron. Pero, de acuerdo al informe de la verdad, ¿qué es una voz? En el informe, una voz no es solo un testimonio grabado o un relato escrito, es la expresión de una experiencia vivida. Una voz es un acto de memoria, una reclamación de dignidad. En este informe, la Comisión reconoce que la verdad no es única, es polifónica. Está hecha de miles de fragmentos, de historias que se entrecruzan. Una voz puede ser dolorosa, pero también puede ser reparadora. Hablar es una forma de recuperar el derecho a existir públicamente. La verdad como construcción colectiva. La verdad no se construyó desde arriba, se construyó desde las comunidades, desde las víctimas, desde quienes vivieron la guerra en carne propia. La Comisión nos recuerda que la verdad no es solo conocer lo que pasó, sino cómo lo vivió cada persona. Y que la verdad no es para quedarse en los libros, sino para transformar el presente. Hoy comenzamos este recorrido escuchando esas voces, porque solo cuando las reconocemos podemos empezar a imaginar un país distinto. En esta parte del podcast vamos a hablar de las víctimas civiles en el conflicto armado en Colombia. Esto es entrar en un territorio donde la memoria se mezcla con el silencio, el dolor y la resistencia. Detrás de cada desplazamiento, de cada casa abandonada, hay una historia que pocas veces ha sido contada. La del campesino que dejó su parcela, la de la madre que salió con sus hijos entre la noche, la del abuelo que tuvo que dejar la tierra que sembró durante 40 años. Este segmento busca darle voz, no desde las cifras, sino desde la humanidad. Hoy queremos escuchar lo que se vivió, lo que se perdió y sobre todo lo que se ha intentado reconstruir desde el corazón de las comunidades. Las víctimas del conflicto armado no son una estadística, son personas que vieron cómo su vida cotidiana
cambió sin advertencia, personas que tuvieron que reinventarse para sobrevivir. En este espacio nos acercamos a estas historias que, aunque muchas veces fueron silenciadas, siguen siendo fundamentales para entender qué pasó y cómo seguimos adelante como país. El desplazamiento forzado. Esto para miles de familias. El desplazamiento no fue una elección, fue una orden. Una madrugada interrumpida, un grupo armado tocando la puerta, un ultimato que llegó sin tiempo a comprenderlo. En cuestión de minutos, debían decir entre huir o perderlo todo. Aquí hay un testimonio, aunque dramatizado, muestra la cruda realidad. Nos dijeron que teníamos una hora, solo una hora, para desarmar la vida entera. Mi mamá tomó unos papeles, una muda de ropa y para cada uno y una foto vieja. La casa quedó abierta, como si fuera a esperarnos, pero nunca volvimos. Escuchar estos relatos nos recuerdan que el desplazamiento forzado no es solo moverse de un lugar a otro, es el vacío de no saber a dónde ir, de no tener nada asegurado y de sentir que la vida queda suspendida. De ahí pasamos, tan- tanto casas abandonadas como el hogar que se construye es abandonado para sobrevivir. Cuando una familia abandona su hogar, detrás de mucho más que paredes o techos, quedan los cultivos sembrados, los animales que eran el sustento, los juguetes de los niños, la mesa donde compartían las comidas. También quedan los vecinos, la comunidad, la rutina que daba seguridad. En muchas zonas rurales, el hogar no es solo un espacio físico, es un legado familiar. Perderlo significa romper con la historia personal y colectiva. Para muchas víctimas, el desplazamiento fue un duelo sin cuerpo que enterrar. También tenemos cómo la vida rural fue afectada por el conflicto. El conflicto transformó profundamente la vida rural. El silencio se volvió un aviso y la noche un riesgo. Las actividades que antes eran cotidianas, ir al río, ir a las escuelas, caminar en el mercado, pasaron a ser decisiones cargadas de miedo. Aquí tenemos otro testimonio, también dramatizado, pero pues que nos muestra la cruda realidad del conflicto. A veces uno no sabía quién mandaba, en la mañana era un grupo y en la tarde otro. Uno aprendió a no preguntar, a no mirar, a no opinar, porque una palabra podía costar la vida. Este ambiente de temor generó un profundo desarraigo. Las personas dejaron de reconocerse en su propio territorio, dejaron de sentirlo como un lugar seguro. Esta pérdida de seguridad emocional es una de las heridas más profundas del conflicto. Pero mirando por otro lado de la moneda también tenemos la resistencia y la reconstrucción de estas comunidades. A pesar de todo el dolor, muchas comunidades se organizaron para resistir. Algunas regresaron a sus tierras después de años, otras empezaron de cero en lugares desconocidos, construyendo sus casas con sus propias manos. La reconstrucción no solo fue física, fue social, espiritual y cultural. Otro testimonio. Cuando volvimos a sembrar, no fue solo para comer, fue para demostrar que seguimos vivos, que el miedo no nos había quebrado del todo. Cada semilla plantada fue un acto de valentía, un pequeño gesto contra el olvido. En medio de esta adversidad, estas comunidades demostraron una fuerza que muchas veces el país no reconoce. Ahora las mujeres y su importancia en la memoria. En la mayoría de los procesos de reconstrucción, las mujeres tuvieron un papel central. Fueron ellas quienes cargaron con los hijos, quienes buscaron el alimento, quienes mantuvieron la unión familiar en medio del caos. Muchas se convirtieron en líderes, voceras y defensoras de derechos. Otras tomaron la responsabilidad de contar lo sucedido, para que la memoria no se perdiera. Su capacidad de sostener la vida en medio de la guerra
es uno de los pilares más importantes para entender cómo las comunidades sobrevivieron. Las voces de las víctimas civiles son la base para comprender la dimensión humana del conflicto. Lo que vivieron nos obliga a pensar en el país que fuimos, pero también en el que queremos construir. Sin embargo, este relato no se detiene aquí, porque no solo quienes sufrieron buscan ser escuchados, también quienes empuñaron un arma tienen historias que intentan poner en palabras. Este puente entre voces es esencial para entender el conflicto desde todas sus aristas. Ya tenemos para el cierre, desde la Defensoría del Pueblo, un video que pues nos hace escuchar a las víctimas directamente. Es un acto de respeto y responsabilidad histórica. Reconocer ese dolor no es quedarse en el pasado, sino abrir caminos para que estas historias no se repitan. La memoria es un derecho, pero también es una herramienta para sanar. Y en esta sensación, cada voz, cada relato y cada silencio cuenta. Les dejo con el video. Tuve que sufrir cosas que los niños no deberían de ser. Un niño solo debería encargarse de estudiar, de jugar y de disfrutar su infancia. En mi infancia eso no pasó. Que hay temores, que hay situaciones que el ser humano vive y que no quiere volverlas a vivir. Nosotros no somos gente floja, nosotros somos gente de trabajo, gente que teníamos nuestros recursos para vivir, gente que teníamos nuestra generación de ingresos y lamentablemente quedamos de un momento a otro quedamos con las manos limpias, pero la idea de nosotros es salir adelante, la idea de nosotros es trabajar y salir. Hay que saber la verdad. Si sabemos la verdad, hay conciliación. Y si hay conciliación, hay el don del perdón. Descarguen ese dolor a través de la denuncia, a través de la reclamación y empiecen una ruta de búsqueda del goce efectivo y del restablecimiento de derechos, no buscando lo económico, sino buscando cómo desahogar ese dolor, porque ese dolor cuando uno se queda con él nos puede llevar inclusive a la muerte. Es importante reconciliarnos, pero hay que entender que la reconciliación es personal. Ella no es colectiva, porque no se puede dar de manera colectiva, porque si yo deseo perdonar, deseo reconciliarme, es mi voluntad y no puede ser tal vez la de mi padre o la de mi madre o la de una persona de mi comunidad. Falta mucho para consolidar una paz, porque la paz no es solamente la firma de unos acuerdos, sino la paz es social, la paz es cultural, la paz es económica, la paz refleja una cantidad de cosas. Todas las víctimas, creo que somos las personas más interesadas en que queremos la paz, pero queremos una paz eficaz, una paz verdadera. Y para que haya una paz verdadera, el primer aporte que debe tener el Estado es el reconocimiento de que realmente somos víctimas y que hemos sufrido mucho. Es que nosotros por medio de la paz es que podemos ver una Colombia realizable, autosostenible y porque los buenos somos más. A los colombianos en general que no miren a las víctimas como algo malo, porque las víctimas no quisimos ser víctimas, porque nosotros teníamos una vida muy buena en todos los territorios, una vida normal, ¿ya? Y que a los colombianos nos vean como las personas que somos en realidad. Yo los invito que más bien antes de mandarnos una voz de aliento, más bien que escuchen las víctimas, porque yo, en mi sentir, yo no puedo decir perdón cuando a mis hijos los dejaron sin papá, cuando a mí me tocó salirme de mi trabajo, cuando a mí me tocó salir a pedir hasta limosna para criarlos, cuando mi hijo fue raptado, llevado y secuestrado. ¿Sí? Yo no puedo ir a decir al paisa te perdono. El que lo perdonará está arriba, porque eso no se olvida. Yo digo que la paz se construye de los corazones, pero no se olvida.
La capacidad de perdonar y el compromiso de reconciliación de nuestras víctimas son el mejor ejemplo de que todos los colombianos podemos aportar cada día en la construcción de una paz duradera. Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos trabajando de la mano con las víctimas para lograr respeto y garantía de sus derechos. Bienvenidos a este nuevo episodio Ecos de la Verdad, voces que no se apagarán. Hoy escucharemos una mirada compleja, incómoda y profundamente humana, el de los excombatientes, hombres y mujeres que por distintas razones entraron a la guerra y que hoy intentan reconstruir sus vidas en paz. Comprender su perspectiva no significa justificar la violencia, significa entender las causas para no repetir la historia. ¿Por qué muchos jóvenes se unieron a los grupos armados? Para muchos jóvenes, la guerra no comenzó como una decisión voluntaria, sino como la única opción viable en zonas rurales, olvidadas, donde el Estado no existía. Los grupos armados eran, en apariencia, la autoridad, la oportunidad o incluso el refugio. Algunos se unieron por necesidad económica, otros por coacción, otros buscando protección en un territorio donde estar solo podría significar morir. Un testimonio nos narra: yo tenía 13 años cuando me fui. No había escuela, no había trabajo. La guerrilla era lo único que tenía cerca. Uno no piensa en política, piensa en sobrevivir. Otros jóvenes lo hicieron buscando un sentido de pertenencia, ya que, decían, la guerra ofrecía algo que la vida civil nos había negado: reconocimiento, identidad y una idea, aunque distorsionada, de justicia. Pero esas promesas pronto se convertirían en cadenas. El momento de la desmovilización, testimonios y rupturas. La desmovilización fue un punto de quiebre para miles de excombatientes. El momento en el que soltaron el arma no fue solo un acto físico, fue un acto emocional. Muchos lo describen como perder una parte de sí mismos, porque para bien o para mal, el arma había sido su identidad, su poder, su escudo, su miedo y también su condena. Un testimonio nos narra: cuando la dejé en la mesa, sentí que me arrancaban algo. Yo sabía que había hecho daño, pero también sabía que ya no quería seguir haciéndolo. Lloré, no por la guerra, sino por lo que venía. La paz asusta más de lo que la gente cree. Otro excombatiente contó que la noche después de entregar el arma no pudo dormir, no por la selva, sino por la ciudad. Decía: me daba miedo hasta un semáforo. Yo no sabía cómo se manejaban las calles, cómo era coger un bus. La vida civil era más extraña que la guerra. La desmovilización no fue una llegada, fue un salto al vacío. Reintegración social, emocional y familiar. Reintegración social. Volver a ver un país que cambió sin ellos. Una vez dejaron las armas, comenzó el reto más duro: ser ciudadanos, buscar trabajo, estudiar, acceder a salud, tramitar documentos, cosas que para muchos parecen simples, pero que para quien vivió años de la selva son un mundo nuevo. Algunos encontraron oportunidades, como lo fue en cooperativas de café, proyectos de agricultura, panaderías, turismo comunitario. Otros, en cambio, chocaron con la realidad del rechazo. Un testimonio nos dice: me dijeron que no me alquilaban el cuarto porque un guerrillero trae problemas. Yo no sabía qué hacer, me sentí invisible otra vez. La reintegración social es un puente que se construye desde ambos lados: el excombatiente que quiere cambiar y la sociedad que debe aprender a dejar entrar. Reintegración emocional: enfrentar los fantasmas. La guerra deja cicatrices en la piel, pero deja marcas más profundas en la mente. Muchos excombatientes tienen traumas, pesadillas, culpas que no se mencionan en los discursos.
Un testimonio nos narra: yo oía un helicóptero y me escondía debajo de la cama. Un ruido fuerte me hacía temblar. Nadie entiende lo que es vivir en modo guerra por tantos años. Los procesos psicológicos son esenciales: terapia, acompañamiento, círculos de palabra, espacios con víctimas. Sin esto, la guerra sigue viva dentro de ellos. Reintegración familiar. Volver a un hogar partido. Volver a casa fue, para muchos, la prueba más difícil. Llegar después de 10 o 15 años, volver a ver a la madre envejecida, encontrar que los hijos crecieron sin conocerlos. Un testimonio nos narra: mi mamá me abrazó, pero yo no supe cómo abrazarla. La guerra me quitó los gestos simples. La familia también es territorio de reconciliación, un territorio donde la guerra dejó silencios más largos que las balas. Culpa, perdón y reconciliación, el territorio más frágil. La culpa es una sombra que muchos excombatientes cargan a diario. Culpa por las vidas que afectaron, por las decisiones que tomaron y por el daño causado. Uno no se perdona fácil y a veces siente que no merece que nadie lo perdone. El perdón es un camino complejo. Algunas víctimas lo han ofrecido y otras nunca lo harán y tienen todo el derecho. Pero cuando un excombatiente se sienta frente a una víctima y la escucha, sin excusas, sin justificar, algo se transforma, como el siguiente narrativa. Cuando ella me dijo: yo no te odio, yo me derrumbé, no porque merecía su perdón, sino porque me mostró que yo podía ser distinto. La reconciliación no elimina el pasado, la reconciliación permite que el pasado no destruya el futuro. Este proceso requiere verdad, responsabilidad, reparación y tiempo. Requiere palabras difíciles. Escuchar la voz de un excombatiente es escuchar una verdad que muchos prefieren ignorar. Que la guerra no nació de un solo lado, que todos perdimos. Y que la paz requiere comprender incluso aquello que nos incomoda. No estamos obligados a perdonar, pero sí estamos obligados a entender para que no se repita. Los excombatientes no son solo los que hicieron, también son los que deciden hacer ahora. Y su decisión de reconstruir, de reparar, de narrar la verdad, también es una forma de paz. ¿Alguna vez te has preguntado cómo recuerda el cuerpo? No la mente, no los libros de historia, el cuerpo. Ese territorio íntimo que guarda huellas incluso cuando intentamos olvidarlas. En Colombia, más de 5 décadas de conflicto armado dejaron marcas profundas. Algunas están escritas en la piel, otras en la postura, en la forma de caminar e incluso en el silencio. Y muchas más en ese dolor que desaparece sin aviso, como si el cuerpo tratara de encontrar lo que la boca no puede decir. Hoy no vamos a hablar solo de cifras, de actores armados o de líneas del tiempo. Vamos a hablar de cuerpos. Cuerpos pequeños, cuerpos marcados, cuerpos que perdieron movilidad, cuerpos que aún tiemblan. Porque la violencia no ocurre en abstracto, ocurre en el cuerpo, en la piel, en los huesos, en la respiración, en la memoria muscular. Escucharemos hoy 3 historias: la de un niño desplazado, la de una mujer sobreviviente de violencia sexual y la de un hombre que adquirió una discapacidad durante el conflicto. Sus voces, aunque representadas aquí de forma narrativa, están construidas a partir de testimonios y patrones identificados en informes de memoria histórica y procesos de reparación. Estas historias nos invitan a pensar en los acuerdos de paz, no solo como documentos jurídicos, sino como compromisos con cuerpos humanos que buscan sanar. Hablemos primero de los niños y niñas.
porque en un país en conflicto la infancia no es una etapa, es un lujo. Los cuerpos infantiles son cuerpos que crecen, huesos, sentidos, movimientos que apenas aprenden a coordinarse, y sin embargo, miles tuvieron que aprender a arrastrarse, a correr, a esconderse antes de aprender a leer. El conflicto armado reclutó a miles de menores, cuerpos pequeños cargados con armas demasiado grandes. Otros vivieron el miedo desde los caminos, con malnutrición, desplazamiento forzado, oídos hipersensibles al estallido y espaldas tensas que anticipaban el peligro. A esto lo llaman los psicólogos trauma somático, cuando el miedo se vuelve carne. Un niño que dice me duele la barriga no siempre está enfermo, sino que está asustado. Y ese es el cuerpo intentando hablar por la boca. Esta es la historia de Samuel, un niño de 9 años que vivía en una vereda del Caquetá. A Samuel el conflicto le llegó primero por los oídos. Disparos lejanos que se volvieron más frecuentes, gritos en la noche, el crujido de la madera cuando su mamá lo sacó de la cama para correr. Su cuerpo pequeño aprendió pronto a hacerse liviano, a correr sin hacer ruido, a cargar lo que pudiera en sus manos, a obedecer sin preguntar. Esa noche, mientras avanzaban por el monte, Samuel sentía que sus piernas eran demasiado cortas para seguir el paso de los adultos. Del lado izquierdo su padre lo empujaba, mientras que del lado derecho su madre lo jalaba. Cuando llegaron al pueblo, Samuel ya no era del tamaño que mostraba su estatura. Era un niño encogido, no por frío, sino por miedo. En el albergue temporal, su cuerpo cambió de otra manera. Dejó de hablar por días. Las manos le temblaban cuando escuchaba golpes de puertas. Le sudaban las palmas cuando veía a hombres con botas, aunque fueran policías. ¿Y el juego? El juego desapareció. Su cuerpo se volvió alerta todo el tiempo. Un cuerpo que ya no corría por diversión, sino por anticipación al peligro. Un cuerpo que, aun cuando el conflicto ya no sonaba cerca, seguía apretando los puños ante cualquier ruido fuerte. La guerra convirtió su desarrollo infantil en un ejercicio de supervivencia. Le arrebató el espacio para crecer, para jugar, para sentirse seguro en su propio movimiento. Ahora pensemos en las mujeres. Si la guerra tuvo territorios, uno de ellos fue el cuerpo femenino. La violencia sexual fue una estrategia de guerra, una forma de control, y sus consecuencias se quedaron alojadas en el cuerpo. Dolores crónicos, insomnio, hipervigilancia, silencio impuesto. Algunas mujeres dicen que por un tiempo su cuerpo dejó de pertenecerles, pero con los años ese mismo cuerpo comenzó a exigir memoria, un temblor en las manos, una respiración cortada, un nudo en la garganta que aparece sin permiso. Ellas son archivos vivos de lo que la historia oficial muchas veces calla. Y aún así, fueron ellas las que cargaron a la comunidad en los desplazamientos, cocinaron, cuidaron, enterraron, defendieron, cuerpo a cuerpo en la guerra, aunque quisieron someterlas como pilar de resistencia. Escuchemos la historia de María, una mujer que a los 23 años fue víctima de violencia sexual por parte de un grupo armado. La violencia sexual no deja rastros solo en la piel. A veces los moretones desaparecen, pero otras marcas se quedan para siempre en la forma en la que una mujer respira, camina o se mira en el espejo. Después del ataque, María sentía su cuerpo dividido. Sí, entre el cuerpo que habitaba y el cuerpo que recordaba. Un cuerpo que no sentía suyo, un cuerpo del que desconfiaba y un cuerpo que le pesaba. Empezó a usar ropa más holgada, no por gusto, sino por la necesidad de invisibilidad. Sus pasos se volvieron cortos, tensos, como si temiera ocupar un espacio. Su espalda antes recta empezó a encorvarse para proteger el pecho y el abdomen. Esos eran lugares donde sentía que la memoria se le acumulaba. Pero María también reconstruyó su corporalidad. Asistió a grupos de mujeres sobrevivientes donde por la primera vez pudo decir lo que su cuerpo había callado durante meses. A través de ejercicios de respiración, de caminar juntas, de acompañarse poco a poco, recuperó la sensación de un cuerpo como era un territorio propio. Hoy, María dice, no olvido lo que me pasó, pero ya no camino encogida. Hoy camino con mis hijas, con mi espalda recta, mi cuerpo también es resistencia. Pasemos ahora a quienes casi nunca aparecen en los relatos de guerra, las personas con discapacidad. Muchos fueron víctimas directas de minas antipersona, otros tenían una discapacidad previa y la guerra los dejó sin medicamentos, sin movilidad, sin apoyo. Imagina tener que desplazarte en silla de ruedas por una trocha o depender de prótesis improvisadas para caminar largas distancias huyendo del peligro.
Para algunas familias, el conflicto significó cargar cuerpos que no podían correr o, en el peor de los casos, dejar atrás a quienes no podían moverse. Ese dolor también queda inscrito en el cuerpo. Las personas sobrevivientes de minas enfrentaron años de esperas médicas, prótesis inadecuadas, dolores fantasmas, y con cada movimiento, este se volvió un recordatorio involuntario de la guerra que habían sufrido. Esta es la historia de Luis, un campesino que perdió la pierna derecha tras pisar una mina antipersonal en el 2008. Luis recuerda el estallido no como un sonido, sino como una ola caliente que le atravesó el cuerpo. Cuando despertó en el hospital, su primera reacción fue buscar con la mano la pierna que ya no estaba. En los días siguientes, su cuerpo parecía un mapa desconocido. Sentía dolor en un pie inexistente. Su equilibrio se había ido, su respiración era más corta, como si el aire no supiera por dónde moverse sin esa parte que faltaba. Aprender a caminar con una prótesis fue otra batalla. Cada paso le recordaba lo que había perdido, pero también lo que todavía podía recuperar. En los talleres de rehabilitación conoció a otros sobrevivientes. Allí, el cuerpo se convirtió nuevamente en territorios posibles. Un territorio modificado, sí, pero también un territorio que podía construirse de nuevo. Hoy, Luis dice que su cuerpo es testimonio, un testimonio duro, pero también un llamado a que ninguna otra persona pierda parte de sí en una guerra que nunca pidió. Y sí, sin embargo, aquí también hay resistencia. Tenemos deportistas paralímpicos que entrenan con disciplina férrea, músicos que adaptan instrumentos, lideresas y líderes que exigen derechos desde sus cuerpos marcados. Este es un cuerpo que, incluso herido, puede seguir creando. Si algo hemos aprendido es que la guerra no termina con un acuerdo, termina cuando los cuerpos dejan de doler, y en Colombia todavía duelen muchos cuerpos. El niño que se encoge por un ruido, la mujer que se queda callada al escuchar cierto nombre, la persona que revisa su prótesis antes de salir de casa. Cada gesto es un archivo, una memoria viva. El cuerpo es el primer territorio y el último testigo. Un archivo que no se quema, que no se borra, que insiste en recordar. Las historias de Samuel, de María y de Luis nos recuerdan que el conflicto armado en Colombia no solo dejó muertos o desplazados, dejó cuerpos marcados, cuerpos transformados, cuerpos que hablan incluso cuando quienes los habitan guardan silencio. Los acuerdos de paz, más que un conjunto de compromisos entre actores políticos, son una oportunidad para reconocer esas memorias corporales y construir caminos de reparación que no se limiten a lo material, sino que incluyan la salud física, emocional y somática de las víctimas, porque la paz no se firma solo con tinta, se firma con cuerpos que puedan finalmente descansar, sanar y habitarse sin miedo. Por último, estamos llegando al final de este podcast. Y aquí creo que vale la pena reconocer algo. Y es que lo que empezó como un simple trabajo y como un ejercicio netamente académico, terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo. Y es que sin darnos cuenta, hemos estado teniendo una conversación sobre quiénes somos como sociedad, sobre lo que elegimos recordar y sobre lo que jamás debemos olvidar. Y de esta forma, quiero mencionar una acción muy importante, la cual es el hecho de respirar. Y es que esa acción, que es muy sencilla, tiene un propósito. Y asimismo, recordar también es eso. Es darnos una pausa, quitarnos por un segundo la prisa y el corre todos los días. Y permitirnos sentir. Y sí, es verdad, lo que vamos a hablar pues no es un tema muy liviano que digamos. Pero tampoco se trata solo de dolor. Es hablar de memoria, de verdad, sobre todo de esperanza. En esta primera parte, quiero hablar sobre escuchar las voces del pasado. Cuando pensamos en la memoria, solemos pensar en fechas, lugares o cifras. Pero la memoria no está hecha principalmente de datos. Está hecha de voces. Voces de personas reales, con historias reales, y que muchas veces fueron silenciadas. Voces que durante mucho tiempo no tuvieron espacio donde existir. Y sin embargo, ahí estaban, insistiendo, tocando la puerta, buscando ser escuchadas. Esas voces es un acto profundo de humanidad. Parece fácil, pero no lo es. Escuchar de verdad
implica detener nuestros prejuicios, abrir un espacio dentro de nosotros, permitir que la historia del otro entre sin filtros. Porque la memoria no es algo neutral. La memoria duele, la memoria confronta, la memoria incomoda, pero pues también transforma. Cuando escuchamos relatos de lo que pasó, las pérdidas, los miedos, los silencios, la resistencia, aparece algo muy poderoso, que es la empatía. La empatía nos hace entender que esas historias no son ajenas, podrían haber sido las nuestras, y que la línea que separa a los otros de nosotros es mucho más delgada de lo que parece y de lo que nos gustaría aceptar. Escuchar esas voces del pasado no es quedarnos atrapados en el dolor, es reconocer que esas experiencias existen y fueron reales, marcaron vidas enteras, y al hacerlo evitamos el peor error que puede cometer una sociedad, y es repetir lo que ya dañó generaciones. También es importante hablar sobre el dolor a la sanación colectiva. Hablar de perdón y de reconciliación no es sencillo. Esas palabras suelen generar resistencia y es normal, porque durante mucho tiempo las heridas quedaron abiertas. Muchas todavía lo están. Pero la reconciliación no significa olvidar, no significa justificar y no significa orar. La reconciliación es un proceso lento y frágil, y que empieza por reconocer el daño, aceptar que lo que pasó nos marcó, nos dividió y nos dejó cicatrices profundas. Y desde ahí comenzar a construir maneras nuevas de relacionarnos. Es importante entender que no existe perdón sin verdad. No existe sanación sin memoria. No existe pasar páginas sin haber leído primero lo que dice la página. Sanar colectivamente no implica que todos pensemos igual. Significa que todos hacemos un esfuerzo por construir un espacio donde sea posible volver a confiar. Un espacio donde quepan las diferencias sin querer que se conviertan en un motivo de violencia. Un espacio donde las historias pueden contarse sin miedo. Y en ese proceso todos tenemos un rol. Quienes vivieron el conflicto directamente, quienes nacieron después y heredaron las consecuencias, y quienes cayeron antes, quienes antes no quisieron ver, quienes ahora quieren participar en un cambio real. Sanar colectivamente es decir, como sociedad, está bien, reconocemos lo que pasó, lo miramos de frente y desde aquí decimos que no queremos repetirlo. Todo esto anterior también tiene influencia en el papel de la educación y la memoria histórica. Una sociedad que quiere transformarse necesita educarse y educarse en su propia memoria. La educación no solo está en los colegios, está en la casa, en las conversaciones, en los medios, en los proyectos, así como este podcast. Lo que una sociedad decide enseñar es lo que una sociedad decide proteger. Cuando no enseñamos nuestra historia, cuando la hacemos opcional, cuando la diluimos, damos el camino abierto para que los mismos errores vuelvan a suceder. Y todos sabemos que la historia, cuando se ignora, regresa disfrazada. La educación en memoria histórica no busca que las nuevas generaciones carguen sus culpas que no son suyas. Busca que entiendan de dónde vienen los problemas para que no repitan con sus consecuencias. Buscan que sepan cómo aparece la violencia, la injusticia, la exclusión, la indiferencia o el olvido. Educar es acompañar, es permitir que las personas tengan herramientas para interpretar el pasado y cuestionar el presente. Cuando una sociedad es sembrar una conciencia. Cuando una sociedad decide enseñar lo que pasó, lo bueno, lo malo, lo difícil, está demostrando valentía, está diciendo, tenemos la madurez de hablar de nuestras heridas y tenemos la voluntad de que no vuelvan a abrirse. Y asimismo,
como estamos hablando de esas heridas, también tenemos que hablar sobre recordar como un acto de esperanza. Y hoy quiero que pensemos en la memoria no como un peso, sino como una luz. Y sí, es cierto, recordar puede doler, pero el dolor no es el objetivo. El objetivo es lo que hacemos después del recuerdo. Recordar nos permite imaginar un futuro distinto, un futuro donde las personas no tengan que temer por su vida, donde las diferencias no sean sentencias, donde la dignidad no sea una condición negociable. Recordar es un acto de esperanza porque nos recuerda que podemos cambiar, que somos capaces de entender, que somos capaces de escucharnos y que somos capaces de ser mejores. La memoria nos muestra que a pesar de la oscuridad siempre hubo personas que apostaron por la vida, por la justicia, por la paz, personas que decidieron no rendirse. Y hoy, cuando la recordamos, le devolvemos un lugar en nuestra historia. Y al mismo tiempo nos damos a nosotros mismos la oportunidad de caminar hacia adelante con los ojos abiertos. Por último, todo esto enfoca en una voz colectiva. Y es verdad, este podcast no debería terminar aquí. Esta conversación debería seguir. Y asimismo, seguirá en cada persona que lo escuche, en cada reflexión que provoque y en cada pregunta que despierte. Pero ahora, este es el cierre. Quiero que unamos nuestras voces, porque la memoria es más fuerte cuando se comparte, porque la verdad es más firme cuando se dice en comunidad, y porque el futuro se construye cuando lo construimos juntos. Hoy repetimos una frase que no solo es un mensaje, es un compromiso, y es: recordar no es revivir el dolor, es evitar que vuelva a suceder. Y así como ya lo he venido diciendo, es que recordar no es un acto del pasado, recordar se debe ver como un acto del futuro. Y por eso, aquí, reunidos en este cierre de este podcast, decimos juntos y en voz clara y firme y esperanzadora: nunca más. Nunca más a toda la violencia que se ha generado en el país, nunca más a todas las injusticias sociales y nunca más a repetir los mismos errores del pasado.